La psicología forense es una disciplina que solemos asociar con series como Mentes Criminales o CSI, donde los psicólogos trazan perfiles criminales complejos y analizan el comportamiento de los sospechosos. Sin embargo, en la realidad, su papel va mucho más allá de resolver crímenes violentos. Los psicólogos forenses también participan en evaluaciones dentro de procesos judiciales, actúan como mediadores y analizan la credibilidad de los testimonios. Para entender mejor sus orígenes, cabe recordar al Dr. Thomas Bond, el primer perfilador criminal de la historia. Vinculado al caso de Jack el Destripador en 1888, Bond intentó determinar si una serie de asesinatos correspondían al mismo autor y si el criminal actuaba solo o tenía cómplices. Su enfoque sentó las bases de la perfilación criminal moderna y para conocer mejor cómo se aplica en el entorno legal actual, hoy conversamos con Cristina Vidal, CEO, psicóloga, supervisora y coach de Centro Psico-Lleida. Bienvenida, Cristina, gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros por invitarme. Para empezar, ¿podrías explicarnos cuál es la función del psicólogo forense? El psicólogo forense, como psicólogos podemos ser citados en el juicio de dos modalidades. Una es como psicólogo testimonio, como testimonio cualificado, como psicólogo que ha estado interviniendo en un caso, ya sea en el ámbito clínico, como psicoterapeuta, o bien como perito, como psicólogo forense. El psicólogo forense siempre se tendrá que pronunciar sobre ese caso con mucha precisión y objetividad. ¿De acuerdo? Su testimonio tiene un valor de prueba en el proceso judicial en el que se esté pronunciando. Entonces tiene que hacer un trabajo laborioso antes y en el momento de subir a juicio tiene que poder defender ese trabajo. Es diferente de cuando vamos como testimonios. Incluso la confidencialidad cambia. Cuando somos psicólogos forenses, todo lo que nos ha explicado la persona que hemos explorado puede ser revelado en un juicio. Y cuando somos psicoterapeutas, la confidencialidad está en otro lugar, porque nuestro objetivo es que esa persona deje de sufrir y esa sintomatología se reduzca. Entonces, para entender un poco mejor vuestro día a día, ¿cómo es vuestro entorno de trabajo? Bien, yo soy perito en el ámbito privado, entonces yo dirijo un centro en el que somos interdisciplinarios y hay un equipo de psicología forense y un equipo de psicología clínica. Los psicólogos de la pública también forman parte de un equipo. Entonces, eso de formar parte de un equipo te permite poder compartir dudas que tienes y coger perspectivas sobre el caso, si tienes alguna cuestión que te preocupa. Y el ambiente de trabajo es bueno porque todos los que hacemos esta parte, yo estoy capacitada como clínico forense desde hace muchos años, desde el 2004, perdona, y también soy clínica, entonces compagino las dos cosas, pero el ambiente de trabajo es importante en el sentido de que puedas compartir, tengas un espacio para poder pensar y bueno, lo que te digo es pasión, lo que sentimos cuando cogemos un caso. ¿Y qué tareas haces en tu día a día? Cuando tengo un pericial, ¿te refieres? Cuando estamos sobre un caso, siempre primero nos estudiamos toda la documentación del caso, hacemos una coordinación con los abogados. La parte bonita de los psicólogos que nos estén escuchando y las psicólogas que quieran dedicarse a ser peritos en el ámbito privado es que puedes elegir qué casos te quedas. A mí eso me gusta muchísimo. Yo no estoy en la pública, no tengo que quedarme casos que no deseo explorar o que no me siento alineada un poco con el objeto del pericial. Y entonces, pues ese caso que hemos cogido, antes hemos hablado con el abogado, hemos visto que realmente podemos ser una ayuda muy importante y nos empezamos a mirar toda la documentación. Cuando somos psicólogos forenses en el ámbito penal, hemos de ser dos. Y eso ya hace que no estés tan solo. Cuando estás en el ámbito civil o familiar, este pericial lo lleva una sola persona del equipo y eso cambia. En el penal, que es más responsabilidad, somos dos. Y entonces trabajamos en equipo desde el principio y entonces ya planificamos las entrevistas, las pruebas que administraremos, el timing hasta el día del juicio. ¿Te sientes más acompañada, sí, como trabajando con otra persona? Sí, que es necesario, porque el ámbito penal, que luego entraremos a ello, no es lo mismo que la Exacto. Precisamente, pasando ahora a la elaboración del perfil criminal, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo organizáis? Vale, perfil criminal. Generalmente este tipo de periciales se solicitan cuando hay un criminal serial, ¿no? Por ejemplo, Vicente Garrido, que escribió el libro de perfiles criminales, fue el primero que asesoró a la policía
cuando hubo el primer asesino serial en el año 87, que me parece que era de Castellón, que había asesinado a 4 mujeres. No es habitual, afortunadamente, hacer un perfil criminal porque tienes una persona reincidente que acabe pues, como esta persona haciendo feminicidios, ¿no? Asesinando mujeres. No suele ser un encargo habitual. Sí que el encargo más habitual en casos de homicidios o feminicidios es ver explorar la personalidad de esa persona y si hay algún atenuante o alguna vulnerabilidad psíquica, es decir, si esa persona tiene algún trastorno psicológico que pueda haber afectado su voluntad, su capacidad volitiva o su capacidad cognitiva para discernir lo que está bien y lo que está mal. Eso suele ser lo que nos piden, cuando ya han sido cazados de alguna manera, sí, detenidos, antes del juicio, valorar a esas personas, ¿no? O sea que también se consideran elementos como el modus operandi, la firma y el perfil de la víctima que esa persona escoge como víctima. Sí, cuando se trata de un perfil criminal, que como ha dicho el referente es el doctor Garrido, se hace todo eso porque obviamente el ver qué le mueve a delinquir, su funcionamiento, exactamente el perfil de mujeres que acecha, cuando reincide, ayuda, ¿no? Y eso es algo que sí que también ha aportado mucho el doctor Borràs en este aspecto también. Entonces, todo lo que tú me preguntas sí que se tiene en cuenta cuando quieres detener. Lo que pasa es que es un proceso, perfil criminal se establece en el momento, como en Mentes Criminales, en el que se quiere dibujar cómo puede ser esa persona que está cometiendo ese delito. Vale. Y es menos habitual como forenses trabajar en este ámbito. Y durante la evaluación también analizáis la comunicación no verbal, imagino. La credibilidad, sí, exacto, la coherencia del relato. Tenemos instrumentos que utilizamos para ver la coherencia del relato y la credibilidad de las personas, que generalmente, evidentemente, suele ser algo que nos piden en casos ya más puestos en la victimología, ¿no? En sí, cuando el delito ha sido denunciado y no hay pruebas, la prueba es la palabra de una persona contra la otra, nos suelen pedir perfil de credibilidad, sí. Y llegados a este punto, ¿cómo elaboráis un informe pericial? Hacemos primero el análisis de la documentación, toda la documentación del caso, luego empezamos a citarnos con la persona que tenemos que explorar para hacer la entrevista clínica forense y evaluar a esa persona, administramos pruebas, las corregimos y vemos la coherencia entre las pruebas y las entrevistas clínicas, a ver si hay consistencia o no, y luego ya hacemos como las conclusiones, el análisis de resultados. Y una vez se ha elaborado este informe, ¿cómo se lleva a cabo la defensa oral en un juicio? No en todos los casos, por ejemplo, una profesional de mi equipo ha ido a un montón de juicios y no ha entrado en ninguno. No en todos los casos nos piden entrar dentro del juicio a defender el informe. ¿De qué depende? A veces nuestro propio informe se ha utilizado para negociar con la Fiscalía en casos penales. A veces el informe es claro y el juez o la jueza no consideran necesario que entremos. Entonces, cuando entramos ya se llama la ratificación del informe. O sea, nos revisamos el informe, nos preparamos dudas razonables que pueda generar, que si el informe está bien hecho, siempre digo que no tienen que haber dudas razonables, y entonces se defiende, pero no en todos los casos entramos. ¿Y cómo gestionáis la confidencialidad de la información? Bueno, aquí cada perito contestaría lo suyo, ¿no? Porque tengo compañeros y compañeras que son muy mediáticos. Cuando hacen una exploración sobre un caso que ha sido muy mediático, lo cuelgan en su Instagram, no revelan datos sobre el caso, pero sí hablan abiertamente de que son los que están haciendo el pericial y sí que acaban revelando, cuando el juicio ha acabado, datos sobre este caso. Nosotros como equipo hemos llevado un par de casos bastante mediáticos y no ha trascendido que éramos nosotros. Entonces, la confidencialidad es importantísima porque la responsabilidad que tenemos como psicólogos forenses es muy grande. Lo que nosotros vemos no es lo mismo que la opinión popular y no ayuda, no aporta que eso se haga público, eso se tiene que decidir en una sala de juicio. Supongo que tenéis un código deontológico que determina qué cosas podéis decir y cuáles no. Bueno, la guía de buenas prácticas. El código deontológico siempre dice lo mismo, que no se puede revelar el secreto profesional, pero hay la guía de buenas prácticas que también da un poco más de luz sobre qué está bien y qué no está bien expresar del caso. Cuando pensamos en un psicólogo forense, generalmente lo ubicamos en la escena de un crimen, pero ¿en qué otras áreas trabajáis?
En el ámbito, cuando hablamos de psicólogo forense, en el ámbito penal nos podemos encontrar evidentemente quien delinque, la persona que ha sido pues, casos de feminicidios, homicidios, el asesino, la asesina, el agresor o la otra parte, la parte de la víctima, la mujer, la persona, el adulto que cuando era un niño fue abusado y denuncia ahora, o sea, las dos partes. Esta es la parte penal que más habitualmente atendemos. Puede ser que sea antes del juicio o puede ser incluso que sea una vez ya están cumpliendo condena para hacer una valoración más exhaustiva sobre en qué situación se encuentra esa persona que cometió el delito. ¿De acuerdo? Como en el ámbito penal son estos dos tipos de casos. Luego está el ámbito familiar, que es mucho más habitual que si eres psicólogo forense te pidan tu opinión sobre casos de divorcios contenciosos para pronunciarte sobre la custodia, el régimen de visitas. En lo penal también puede salir temas de sospecha de maltrato infantil por uno de los progenitores, pero el familiar es el que más va a hacer trabajar al psicólogo forense. También el civil, pronunciarte sobre cuestiones de incapacidad, también nos han llegado casos de queremos saber si esa persona está bien para hacer testamento o no. Todo esto en el ámbito civil, o casos de personas que han estado de baja y han impugnado, la empresa ha impugnado la baja y nos obligan, bueno, nos piden un pericial para ver si esa persona está en condiciones o no para volver a la empresa, en casos muy graves de personas que han intentado suicidarse, por ejemplo. Entonces, el penal es el sector en el que menos es probable que te pronuncies, a no ser que te centres mucho en trabajar en este ámbito, dar clases en la universidad, porque afortunadamente lo penal es ya el delito grave y cuestiones familiares y civiles las hay cada día. Son las más comunes. Sí, sí. Ahora hablemos de la gran presencia que tenéis en la ficción, como tú ya has comentado, en Mentes Criminales. ¿Crees que la imagen que se proyecta en estas producciones es la real? Bueno, Mentes Criminales sí que ciertamente es la serie que más se acerca a lo que es el estudio de un perfil criminal en el momento en el que están intentando dar caza, detener a esa persona. Todo lo que se verbaliza en esta serie tiene muchísimo sentido. Hay otras series que no tanto, ¿no? Hay The Sinner, una serie que se llama The Sinner, esa también la he visto, no se ajusta tanto a la realidad como Mentes Criminales. Sí. Pero sí, es algo que a la gente, bueno, de hecho, ahora mismo estamos en la época en la que el crimen, True Crime, es la serie más consumida por la población española en Netflix o en otras cadenas. Sí, Carles Porta, por ejemplo. Sí, o sea, somos consumidores de True Crime y eso quiere decir que nos interesa el tema y por eso estas series llegan donde llegan. Sí. Y, por ejemplo, has dicho que The Sinner no se asimila tanto como Mentes Criminales. ¿Qué diferencias dirías que tienen? Bueno, el protagonista lo veo como más un psíquico, ¿no? Hay cosas que el protagonista hace que me recuerdan más a la serie Medium. Sí. Mentes Criminales me parece mucho más objetivo, basado en bibliografía real, estudios reales. El protagonista de Sinner se le da un protagonismo brutal, como si él tuviera un instinto más allá de lo razonable, ¿no? Como si fuera algo suyo innato, ¿no? En cambio, Mentes Criminales son un buen equipo que tienen claros los ítems que hay que establecer para establecer un perfil. ¿Utilizáis casos reales pasados como referencia para tratar situaciones actuales? Como el caso de José Bretón, por ejemplo. Sí. Todos los casos previos, la obligación del ámbito de la psicología forense, yo no estoy en investigación y docencia, pero tengo una compañera que lo está y conozco profesionales que lo están, es irnos actualizando y tener siempre en cuenta los precedentes, ¿no? O sea, ¿qué hace que esa persona que ya salta la raya de la normalidad y va a la normalidad, cometa pues, asesinatos, o sea, un agresor compulsivo, porque también luego como sociedad la parte forense también debe estudiar la reinserción de esas personas. ¿Es posible, no es posible? Y hay muchos doctores que se han pronunciado sobre ello. Así que sí, sin duda, como por ejemplo el caso Bretón, dio mucha información. Todo esto, de hecho, las escalas que se hacen cuando se trabaja en el ámbito de la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Tienen en cuenta todos los feminicidios previos, ¿no? Si, por ejemplo, esa persona era violenta con la mujer desde el embarazo, era violenta con otras personas, si la había amenazado. O sea, todas estas entrevistas se basan en casos previos. Entonces, el caso Bretón demostró que en una situación de violencia contra la mujer, y apareció el término de la violencia vicaria, los menores pueden estar en riesgo y es algo que hemos de tener en cuenta.
Es habitual entonces recurrir a estos casos comparativos, o sea, fijaros en casos pasados para actuar en el presente, como estamos diciendo. Bueno, nosotros, o sea, coger un caso real y fijarnos, no, Sí. es basándonos en la ciencia, es decir, las Vale. personas que han estudiado estos casos, por ejemplo, cuando hacemos un informe forense de rigor y nos cogemos a un caso previo, no citaremos el caso Bretón, citaremos las conclusiones forenses que tuvo el perito, ¿no? Y que avala la bibliografía. Es decir, nosotros como peritos forenses hemos de ser muy precisos y muy poco opinólogos y nos hemos de basar mucho en la ciencia. Entonces, en la biografía sí citaremos casos anteriores, pero con bibliografía, no sobre el caso mediático. ¿Y la psicología forense es solo evaluativa o también puede incluir una intervención posterior? Es evaluativa, sí. Como tú dejas de ser perito en el momento que haces tratamiento o te pones en un programa de reinserción para ayudar para trabajar para que esas personas se reinserten, dejas de ser forense. El forense tiene un objetivo en un momento concreto y en nuestros informes lo pone. Si trabajamos con menores siempre pone que esos resultados y esas pruebas se ajustan a un momento de la vida del menor y que por lo tanto no pueden ser usadas en cualquier contexto y en cualquier momento de la vida del menor de cualquier manera, ¿no? Un momento preciso en el que hacemos una evaluación y la intervención ya no está en nuestro ámbito. Y por último, nos gustaría conocer un poco más sobre ti. ¿Cómo te iniciaste en este ámbito? ¿Era vocacional? Cuéntanos un poco. Vale. Bueno, sí que me puse enseguida en el ámbito forense a acabar mi carrera de psicología, porque una persona que yo aprecio mucho de mi entorno más cercano, pues sufrió una agresión muy grave y la persona que la había agredido no estaba bajo el efecto de ninguna sustancia, ¿no? Y había sido especialmente grave lo que había pasado. Entonces, me hice muchas preguntas de cómo podía ser que un ser humano, ¿no?, tratara a otro ser humano, que tiene personas que la quieren y que es una persona que es normal, de esa manera. Y me interesé por eso, por la capacitación forense, fue cuando empecé a estudiar. Sí que te diré que cuando acabé la capacitación forense también tenía claro que no solo haría forense, ¿vale? Por lo que has dicho tú, porque como clínica me enamora el papel de la psicóloga forense porque realmente vas a ser objetiva. Si trabajas bien vas a ser objetiva y vas a poner encima de la mesa la verdad y eso es una maravilla, pero me motiva también mucho poder ayudar a personas a que dejen de sufrir. Entonces tenía claro que sería forense, pero no únicamente forense. En mi equipo hay personas que solo son forenses y hay personas que son forenses, también son psicólogas sanitarias. Entonces eso hace que te sientas más alineado con tus valores, puedas elegir más los casos en los que intervienes y no te sientas atrapado en un caso. Y la conclusión que saqué es que sí que hay personas que hacen cosas que no están bien, exacto, terribles y no están bajo los efectos de ninguna sustancia, ¿no? Como has dicho tú, perfiles más criminales o otras variables que hay que tener en cuenta. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy. A vosotros y vosotras.